Los candidatos a la presidencia de la República Dominicana se encuentran en su etapa final de campaña electoral y por obvias razones las estrategias cambian. En este caso, los candidatos de la oposición, el expresidente Leonel Fernández Reina y Abel Martínez, respectivamente de la Fuerza del Pueblo y del PLD, han cambiado esa estrategia a menos de un mes de las elecciones presidenciales. Por una parte, Leonel Fernández Reina se ha dedicado a replicar, a copiar, o como ustedes le quieran decir, la L semanal de Luis Abinader. Se ha dado a la tarea de implementar esta estrategia, de reunirse con la prensa cada lunes para tener un contacto con ellos, estarles diciendo todo lo que no hace el gobierno, todo lo que hace mal y todo lo que le hace falta por hacer. Ni siquiera va a ser un espacio donde él vaya a proponer sus ideas, a donde vaya a exponer su proyecto de nación que tiene. Simplemente basta con la primera, que fue el día de esta semana, hace dos días, el mismo lunes, que aprovecharon para decir que hubo un boicot, para que nadie de la prensa asistiera, porque en ese mismo día algunos ministerios habían convocado a unas ruedas de prensa, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la estrategia que ha utilizado o que va a empezar a usar Leonel Fernández. Y por otro lado tenemos a Abel Martínez, que se ha dado a la tarea a partir de este fin de semana de ir a visitar diferentes localidades de República Dominicana haciendo un contacto directo con el pueblo. El mano a mano, el estar casa por casa y toda esta tradición que se tiene de algunos políticos dominicanos desde hace muchísimos años. Tratar de sentir a la gente cerca y sobre todo que esa gente sienta que ese candidato se identifica plenamente con sus problemas, con sus inquietudes, piensa que tratando de estirarle la mano o dándole un abrazo a una viejita, escuchando a un joven van a obtener votos, pero es la estrategia de cada uno de esos candidatos y a mí me parece que obviamente pues ya son, digamos, residuos de unas campañas fallidas, porque ahí están los números que según la encuesta RD Elige, pues le dan más de 64.7% a Luis Abinader, 20.8% a Leonel y cerca de 10 y fracción a Abel. ¿Qué quiere decir esto? En menos de un mes, un candidato no puede repuntar tanto, a menos que pasara algo completamente extraordinario con el candidato que lleva la delantera, como Luis Abinader. Insisto, yo no creo en las encuestas, pero estoy dando como hecho, como válido, estas encuestas porque la Gallup y RD Eligen han sido las encuestas quizá que más se han acercado a la realidad. RD Elige es una empresa mexicana que está en diferentes países y que cuando se ha acercado elecciones municipales o presidenciales en diferentes países, es la que más se ha acercado a los datos reales que al final de la jornada electoral resultan. Entonces, partiendo de esa base, yo estoy tratando de hacer este análisis con esos números, aunque yo no lo crea. Y el hecho de que yo no crea en las encuestas no quiere decir que yo no pueda tener la capacidad de analizar o que mi análisis sea contradictorio o que mi análisis se caiga. Estoy haciendo el análisis partiendo de esa base, partiendo de esos números que está establecido ahora mismo en la República Dominicana. Todos los medios, todos los periodistas, todos, hasta el más incrédulo como yo, nos estamos basando en eso porque nos guste o no, o estemos de acuerdo o no, creamos o no creamos en las encuestas, ahí están los números. Y vamos a partir de ahí. Esa es una realidad de ellos, de quien haya mandado a hacer la encuesta, de lo que ustedes quieran. Pero ahí están. Y obviamente esos números se confirman cuando tú te das cuenta que en los últimos 3 o 4 meses la oposición cada vez más se dividió, cada quien estaba por su lado, Abel Martínez no terminaba de encajar, no terminaba de hacer llegar bien su mensaje, Leonel Fernández con ese hartazgo que ya tiene la gente de él, 3 periodos como presidente, las mismas ideas, las mismas cosas, pretende atacar algo que se supone que él tuvo 3 veces de oportunidad para hacerlo y no lo hizo. Entonces la gente piensa, si tuvo 3 oportunidades
o sea, hace 12 años para poder solucionar por lo menos mínimamente los problemas básicos de la República Dominicana y no lo hizo, pues entonces en un cuarto periodo no lo va a poder hacer. Y eso lo dice la gente. Eso es un reflejo de esos números. No es que yo no crea o sí crea o que si las encuestas o no. Simplemente es que cuando tú tienes la capacidad de ver diferentes aristas de cómo se van comportando los candidatos, ahora en la recta final, que ya prácticamente es un mes, y por ejemplo en este caso de Leonel Fernández, sabía perfectamente Leonel que al hacer esa estrategia de la reunión con la prensa lo iban a cuestionar y lo iban a comparar o le iban a decir que le estaba copiando a Luis Abinader. Por supuesto que Leonel Fernández lo sabe. Por supuesto que lo sabe, pero tiene una doble intención hacer eso. Esa estrategia que cree que va a funcionar, ¿no? En el sentido de poder seguir captando más votantes, era un cuestionamiento natural de la prensa porque ya Luis Abinader lo viene haciendo. Que por cierto, Luis Abinader no se inventó eso, ¿eh? Eso viene desde Hugo Chávez y después Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, no es que hace las mañaneras cuando llegó a ser presidente hace ya casi 6 años. Él viene haciendo eso desde que era jefe de gobierno de la Ciudad de México, hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo el presidente Andrés López Obrador ya se había inventado esto de hacer una reunión, pero él hacía todos los días. Cuando era jefe de gobierno era todos los días que se reunía a las 6, 7 de la mañana con toda la prensa nacional y eso obviamente aburría, se llamaba La Mañanera. Luis Abinader no se inventó esto, eso viene de allá, de Hugo Chávez también, que no me acuerdo a la hora que lo hacía, pero tengo entendido que Hugo Chávez hacía esa reunión también todos los días y después, lo más reciente, Andrés Manuel López Obrador. Entonces, por eso también fue muy criticable a Luis Abinader, porque ahora la semanal, o sea, la semanal, o era Luis Abinader la semanal, con las iniciales del candidato. Y obviamente todo el mundo sabe que al ver ese logotipo, al ver la tipografía, uno perfectamente sabe que no es la semanal, sino Luis Abinader semanal. Y eso es parte de la estrategia de su equipo de campaña, no son tontos. Para que todos los lunes ese logotipo, cada que la prensa tomara una foto, cada que la prensa grabara la conferencia de prensa, apareciera en todos los medios, apareciera en todas las noticias, estuviera ese logotipo para que a la gente se le quede en la cabeza. Eso tiene un objetivo, eso no es a lo tonto. Y por consiguiente ahora, Abel Martínez tratando de hacer lo que no hizo durante toda su campaña. Abel Martínez solamente se dedicó a atacar los altos costos de la vida, los altos costos de los productos de la canasta básica, la inseguridad, lo mismo de siempre, pero no articuló bien una idea, no articuló bien un plan para poder convencer a la gente de que él lo iba a hacer distinto. Él no se dio cuenta que desde el principio de su candidatura y no tener el apoyo del presidente de su partido, Danilo Medina, y de varios integrantes del comité político, sabía que esa candidatura se iba a ir para el hoyo. Y fue decreciendo esa campaña, pero él estaba aferrado porque se sentía el todopoderoso, porque creía que ser candidato a la presidencia era lo mismo que ir a ser candidato a síndico en Santiago. Y son cosas completamente distintas. Él no entendió eso. Él se empoderó, por decirlo de alguna manera, se empoderó en Santiago porque en Santiago hizo un buen trabajo, la ciudad estaba limpia, estaba un poco más segura, se veía con ciertas inversiones en todo lo que tiene que ver en la vía pública, en fin. Pero perdió de vista que las mayores obras trascendentales de Santiago vienen del presupuesto central, o sea, del gobierno central, no de la alcaldía. Y mucha gente no sabe eso. Ese monorriel no es con presupuesto de la alcaldía, es del presupuesto del gobierno central. Y ahí la gente se confundió pensando que fue Abel. Bueno, quizá puedo haber tenido la iniciativa y demás, pero no salió el presupuesto de la alcaldía. No da el presupuesto de una alcaldía para hacer una obra de tantos millones de dólares. Pero a él estar como muy seguro y muy arropado por los santiagueros, él creyó que era presidenciable. Además de que en el PLD no había otra figura.
no había otra figura porque a lo mejor no lo quisieron sacar. Pero yo no veía en ese ajedrez de piezas de miembros del PLD alguien que realmente pudiera competir con Luis Abinader. Desde antes de iniciar la campaña de Abel Martínez ya el PLD estaba derrotado. Nada más porque su presidente y su partido y su comité político no apoyaron esa candidatura. Acuérdense cómo Francisco Javier, que era el director de campaña, se le fue, le renunció a Abel Martínez. Esa gente que se le iban yendo, esa gente clave, sobre todo Francisco Javier, fue la mayor señal de que esa candidatura no iba para ninguna parte. Y siguieron, porque ya Danilo sabía que tenía que favorecer a Luis Abinader porque tenía que tener impunidad. Danilo Medina, su familia, sus allegados, su jefe de seguridad, el general Cáceres, tenía que protegerlos, y la única forma de protegerlos, de buscar impunidad, era no apoyando a su candidato, no compitiendo el PLD y apoyar a Abel Martínez, a Luis Abinader. Y Leonel Fernández lo mismo. Estas campañas han sido un fiasco, han sido un invento, pero la gente no lo ve. Tienen que aparentar que hay competencia política, tienen que aparentar, pero no la hay. Es como dice Rosario Espinal: falta competitividad electoral, falta competitividad entre partidos, pero sabemos que todo lo que se hace tras bambalinas para poder buscar impunidad, como también Leonel Fernández lo buscó, y se sentó, para mí, desde mi punto de vista, también se sentó a platicar con Luis Abinader, no ha habido ninguna agente de Leonel presa. Ninguna. Díganme una. No se ha investigado ningún caso de corrupción de los periodos de Leonel Fernández. Y se supone que Luis Abinader iba a llegar a implementar la justicia independiente, puso a Miriam Germán para que se desarrollaran ese tipo de investigaciones, y tampoco ha pasado nada. Por eso Miriam Germán tampoco va a seguir, porque sabe bien que no la han dejado hacer. Pero no lo va a salir a decir, obviamente. Ya dijo que no va a continuar. Si gana Luis Abinader otra vez la presidencia, no va a continuar. Pero todos los mayores casos siempre los daba a la cara los fiscales. Jenny Berenice, Wilson Camacho, pero la procuradora brillaba por su ausencia, porque no la dejaban hacer, no la dejaban actuar, porque todo está en negociación. Luis Abinader y Hipólito Mejía quieren que el PRD gobierne por lo menos 4 o 5 periodos más, y ya están trabajando en ello. Ya se está trabajando para postular a Carolina, a David Collado. Ya ahí vienen por lo menos 2 periodos más. 2 periodos más este que se va a reelegir Luis Abinader, ya son 3, son 12 años más del PRM. Porque el PLD, si termina en tercer lugar en estas elecciones, va a desaparecer. Los únicos 2 partidos que van a quedar va a ser la Fuerza del Pueblo y el PRM. Por eso Danilo Medina está obsesionado con apoyar a Luis Abinader, para que también Leonel Fernández no obtenga muchos votos, ni como candidato presidencial, ni como partido. Ahora el reto número 1 de Danilo Medina es que el PLD quede en segundo lugar. Esa es la mayor preocupación, y la mayor preocupación de Leonel Fernández es la misma. No quieren terminar en segundo lugar, no quieren terminar en tercer lugar. Ahí es que viene esa competencia, olvídense ya. No estoy defendiendo a Luis Abinader, simplemente estoy diciendo que difícilmente va a haber segunda vuelta por todo lo que se ha venido presentando. Cada quien está agarrando por su camino. Vean ahora los candidatos, uno haciendo los lunes su semanal, ¿no?, su reunión con la prensa, y el otro se va a tirar a los pueblos a buscar la mano y el abrazo de los viejitos y de la gente que no va a votar por él. Pero tienen que allantar, tienen que hacer eso, porque el mismo Abinader se ha encargado de decirle a los dos, tanto a Leonel como a Abel, ¿no? O sea, ¿cómo poder entender esto cuando de repente solamente te quedas con los mensajes que da la prensa que está comprada, la gente que favorece a Hipólito, la gente que favorece, la prensa que favorece a Leonel? Sigue habiendo estas bocinas que, aunque estén fuera del poder, siguen defendiendo los intereses de su patrón, de la gente que les ha dado de comer. Y tienen que generar esa
falsa imagen de que estos dos candidatos están compitiendo cuando ya se sabe que ya están perdidos, pero no porque yo lo diga, no porque las encuestas lo digan, simplemente por las acciones que han hecho estos dos candidatos, te das cuenta que nunca quisieron ganar la presidencia de la República. Eso es muy fácil, y mayor ejemplo fue en las municipales. El PLD no sacó la logística, los mismos dirigentes del PLD lo dijeron, no hay logística. No hay logística. Y vean cómo se han encargado tanto Leonel como Danilo de decir que el PRM compra dirigentes, que el PRM compra diputados, que el PRM compra senadores. Pero si por algo si te compran es por algo, es porque tú también te quieres ir y porque tú te pusiste un preso. Se acaban de ir 3 senadores al PRM ¿cómo se llama? De la Fuerza del Pueblo. Y como dijo Danilo Medina, quien se quiera ir, quien se venda, que se vaya. Pero si tú te vas de un partido donde te tratan mal, donde te están truncando las oportunidades, donde nadie va a crecer, te vas de un partido donde el único dueño del partido se llama Leonel Fernández o Danilo Medina y que son empresas privadas de ellos, donde nadie crece y nadie tiene oportunidad si no lo dice el líder, ahí no hay ningún partido ni democrático, ni incluyente, ni una opción a generar nuevos emprendedores políticos, hacer un cambio generacional. No la hay, por eso la gente se va. No es cuestión de que el PRM compre o no. Está bien, si compró o no, pues ya, compró. Pero si en un espacio donde te dan oportunidades, te respetan, te dan tu valor, tú no te vas. Siempre y cuando tengas dignidad. Pero hay gente aquí que no tiene dignidad, solamente tiene la visión de obtener dinero en cargos públicos. Solamente tienen eso. No quieren llegar a ayudar al pueblo, no quieren llegar a ayudar a la nación, a nada. Así que estos dos candidatos cambian de estrategia, no les va a funcionar, estamos a menos de un mes. Así que recuerden, soy Fernando González, el Charro Bachatero. Recuerden compartir, darle like, comentar y nos vemos hasta la próxima.